Hola a todos, señoras y señores, y bienvenidos al canal. Apenas una semana después de la boda, el marido se apresuró a mostrar sus cartas, declarando que el piso donde vivían pertenecía en realidad a sus padres y exigiendo que su esposa pagara un alquiler mensual. Él ya creía tenerla atrapada en su red, hasta que su esposa sonrió con absoluta dignidad. No pasa nada. Entonces, creo que volveré a mi propia mansión. Esta respuesta demoledora dejó al intrigante completamente atónito. ¿Qué se esconde detrás de esta historia? Les invitamos a descubrirlo ahora mismo. Los restos de confeti y pétalos de rosa aún estaban esparcidos por el parqué, pero en mi alma ya hacía un frío gélido, como en una chimenea apagada. La boda acababa de terminar. Los invitados se habían marchado. Solo quedaban montañas de platos sucios y los comentarios mordaces de mi suegra, doña Rosa, una mujer de facciones afiladas y ojos que parecían estar evaluando eternamente el grosor de la cartera ajena. Yo estaba sentada frente al tocador, quitándome un fino collar de oro de 3 vueltas. Era un modesto capital que mi madrina, doña Isabel, me había puesto en las manos en secreto antes de la boda. Póntelo hoy para guardar las apariencias, hija, pero no lo exhibas demasiado. La familia de este Diego no es de fiar. En aquel momento me reí de sus precauciones. Pero ahora, viendo la actitud de doña Rosa, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Toda la noche se había pasado mirándome el cuello de reojo. Sus labios, apretados con desprecio al ver que yo no estaba cubierta de oro como una influencer de Instagram, me hicieron sentir como mercancía vendida a precio de saldo. Dios mío. Pensábamos que entraría una princesa en esta casa, una chica de oro, y resultó ser baratija chapada, por dentro está vacía. La voz de doña Rosa llegó desde el salón. Hablaba en voz alta a propósito para que yo la escuchara. Estaba cotilleando por teléfono con sus amigas del club de porteras del edificio. Yo la escuchaba y sentía como si una piedra me aplastara el pecho. El resentimiento me subió a la garganta, pero me lo tragué. Soy Carmen. A sus ojos, una simple oficinista del montón, una nuera muerta de hambre que había tenido la inmensa suerte de atrapar a Diego, un hombre de aspecto engominado, jefe del departamento de ventas. En la habitación, desprendiendo olor a alcohol, entró Diego. Me miró sin decir una palabra, sin preguntar si estaba cansada después de pasar todo el día en tacones. Se desplomó en la cama, sin soltar el móvil. Quise llevarle una toalla húmeda para que se limpiara la cara, pero de repente me quedé helada. A la tenue luz de la lámpara de noche, vi que Diego se estaba mensajeando con alguien. Sus dedos se deslizaban rápidamente por la pantalla. Tenía la frente perlada de sudor, a pesar de que el aire acondicionado estaba a 24 grados. No te preocupes, la boda ya está hecha. El pez está en la red. Con los regalos de boda y el oro, habrá justo para cubrir los intereses de este mes. Me quedé petrificada. El pez está en la red, intereses de este mes. Estas palabras bailaban ante mis ojos, formando una imagen fea y aterradora. Intenté calmarme, respiré hondo para no dejar caer el barreño con agua. Carraspeé suavemente. Diego se sobresaltó y escondió apresuradamente el teléfono bajo el edredón. En su rostro apareció una sonrisa torcida y forzada. Carmen, ¿cuándo has entrado? ¿Por qué te acercas a escondidas como un fantasma? Ahora mismo. ¿Con quién te mensajeabas con tanta tensión? Pregunté, intentando que mi voz sonara lo más tranquila posible, pero a mis espaldas, mis manos se cerraron en puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. Ah, sí, nada, con un colega. Me preguntaba qué tal la noche de bodas, mintió Diego. Sus ojos se movían de un lado a otro, evitando mi mirada. Se tapó rápidamente la cabeza con el edredón. Bueno, estoy cansado. Vamos a dormir. Mañana hay que levantarse temprano para prepararle el desayuno a mi madre. Es muy exigente. Apagué la luz y me acosté junto a mi marido. No había pasado ni un día desde la boda, pero me parecía un completo extraño. En nuestra noche de bodas no hubo rosas ni confesiones tiernas como en las novelas románticas. Solo hubo el ronquido acompasado de Diego y el crujido de los billetes que llegaba desde la habitación contigua de doña Rosa. Estaba contando el dinero de los regalos, el sonido de los sobres rasgándose, sus risitas cuando encontraba un sobre grueso, atravesaban la fina pared
y me taladraban el cerebro. Me quedé tumbada, acurrucada, mirando el techo iluminado por la luz amarillenta de las farolas de Madrid. Un mal presentimiento penetraba en cada célula de mi cuerpo. Algo iba mal, muy mal. Este matrimonio apestaba a conveniencia desde el primer día. Y, por lo visto, yo era ese dichoso pececito en su historia. La primera semana después de la boda transcurrió en una atmósfera opresiva y asfixiante. Técnicamente estábamos de luna de miel, pero en realidad me había cogido vacaciones para convertirme en la asistenta gratuita de toda la familia de mi marido. Este piso de recién casados era un espacioso apartamento de 3 habitaciones en un prestigioso bloque del barrio de Salamanca, con muebles caros. Cualquiera que lo viera chasqueaba la lengua y elogiaba a Diego. ¡Qué chico tan listo, tan joven, y ya se ha comprado un piso tan lujoso! Pero, tras vivir aquí unos días, empecé a notar extrañezas aterradoras. Ese día estaba limpiando el salón. Al agacharme para limpiar debajo de una mesa de centro de roble tallado, noté una minúscula marca rectangular de pegamento, como si hubiera habido una pegatina, con un número de inventario que alguien había arrancado a toda prisa. Por curiosidad, levanté la alfombra. Debajo, escrito con rotulador, había una serie de números y un texto. Alquiler 2025. Propiedad arrendada. ¿Acaso todos los muebles de esta casa eran alquilados para aparentar? ¿Qué haces ahí escarbando como una ladrona? Sonó una voz mordaz que me hizo dar un respingo y enderezarme. Lucía, mi preciada cuñada, estaba apoyada en el marco de la puerta con un batido en la mano, con las piernas cruzadas, mirándome con abierto desprecio. Lucía había cumplido 22 años, no trabajaba en ningún sitio. Se pasaba los días creando una imagen de vida de lujo en las redes sociales, publicando fotos en sitios caros. Solo estoy limpiando. Lucía, ¿has venido de visita? Respondí, reprimiendo mi irritación. ¿Qué visita? Este es el piso de mi hermano. Vengo aquí cuando me da la gana. Por cierto, ese set de cosméticos de 1.000 euros de tu tocador me lo voy a llevar un tiempo. Para usarlo, tú tienes la piel morena. Sería desperdiciar la crema. Antes de que pudiera rechistar, Lucía entró con toda la tranquilidad del mundo en nuestro dormitorio. Fui tras ella y vi una escena que me hizo hervir la sangre. Estaba despatarrada en nuestra cama de matrimonio. Había abierto unos polvos compactos carísimos de una marca exclusiva, un regalo de mi madrina Isabel, y se estaba empolvando la cara generosamente. El polvo caía sobre la colcha roja. Mi pintalabios de edición limitada estaba desenroscado al máximo. Lucía se lo pasó descuidadamente por los labios y lo arrojó sobre el tocador. Lucía, ¿qué haces? Son mis cosas personales. ¿Por qué las coges sin permiso? Siseé, conteniéndome a duras penas para no cruzarle la cara de una bofetada. El instinto de supervivencia que solía usar en el trabajo me advirtió. No grites, observa. Me quedé mirando la tapa rota de los polvos. Lucía torció el gesto, se levantó y se sacudió las manos. ¿Qué más da? Un par de botecitos, como si fueran de oro. Ahora eres la nuera en esta casa. Eso significa que tus cosas son las cosas de toda la familia. Mi hermano trabajó para comprar un piso enorme para que tú vivas aquí, y yo solo he cogido las sobras de tus cosas. ¿Qué tiene de malo? ¡Qué tacaña eres! No me extraña que tengas esa cara de fracasada. Dicho esto, salió con aires de grandeza, no sin antes añadir a modo de despedida. Ah, y mamá ha dicho que prepares caldereta de marisco para cenar. Ha invitado a unas vecinas a ver el piso nuevo, así que esfuérzate para no quedar en ridículo delante de ellas. Me quedé paralizada en medio de la habitación. Mirando mis cosméticos destrozados, sentí que el pecho se me encogía y me faltaba el aire. No por avaricia, sino por el comportamiento insolente y ladrón de mi cuñada. Tus cosas son las cosas de toda la familia. Esa frase resonaba en mi cabeza como una advertencia siniestra. Por la noche, ordenando la estantería de libros de Diego antes de que llegaran las invitadas, encontré un papel metido en un libro de hábitos de éxito. Lo cogí. No era un marcapáginas, sino una notificación bancaria de impago. Deudor: Diego Navarro Vargas. Importe de la deuda: 150.000 euros. Plazo de amortización vencido hace 3 meses. Y la inscripción roja y aterradora en la parte inferior. Aviso de embargo de bienes pignorados.
Me temblaron las manos. El fino trozo de papel se volvió de repente insoportablemente pesado. 150.000 euros. El piso de lujo, el coche caro. Todo eso era solo una fachada que ocultaba una deuda enorme. El timbre de la puerta interrumpió mis pensamientos de pánico. Habían llegado las invitadas de mi suegra. Me guardé apresuradamente el papel en el bolsillo. El corazón me latía tan deprisa que parecía a punto de salirse del pecho. ¿Cómo iba a seguir interpretando este papel? La cena transcurrió en una atmósfera de falsa solemnidad. El olor a velas aromáticas se mezclaba con el olor intenso de la comida, dándome náuseas. En la mesa, doña Rosa había desplegado todo tipo de exquisiteces. Jamón ibérico de bellota, cígalas, solomillo de ternera, pero nadie parecía comer con apetito. Las amigas de mi suegra picaron rápido y se fueron, dejándonos a los 4, a mí, a Diego, a doña Rosa y a Lucía, en un silencio opresivo. Doña Rosa estaba sentada en la cabecera de la mesa, bebiendo lentamente un té verde. Sus ojos se entrecerraron con astucia. Dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco que rompió el silencio. Carmencita, empezó doña Rosa con una voz empalagosamente dulce que me puso la piel de gallina. Ya llevas una semana como nuera y veo que eres una chica buena, trabajadora. Hizo una pausa, lanzando una mirada a Diego. Diego hundió la cabeza en su plato, sin atreverse a mirarme a los ojos. «¿Pero qué, mamá?», pregunté, agarrando con fuerza los cubiertos. «Nuestra familia es de tradiciones. El dinero por un lado, el amor por otro. Ya ves lo mucho que le costó a Diego este piso. Todo para que tú vivas rodeada de lujo, para que la gente te envidie. Ahora que sois marido y mujer, creo que deberías darme todas las joyas de oro de la boda y tu tarjeta de nómina para que te las guarde. Soy una persona mayor, sé cómo ahorrar. Voy a guardar el dinero para vosotros. Cuando vengan los niños, os hará falta». Casi me echo a reír a carcajadas. Guardarlo para vosotros, el eterno cliché de las suegras avariciosas de las telenovelas. Pero yo no era la nuera ingenua de las películas. Doña Rosa, el oro es un regalo de mis padres. Con su permiso, me lo quedaré como recuerdo. Y necesito mi sueldo para mis gastos personales. Gasolina, teléfono, aportaré mi parte mensualmente para los gastos comunes. Respondí, mirándola fijamente a los ojos. La expresión de mi suegra cambió. Su sonrisa desapareció. Lucía, sentada al lado, torció la boca. «Y eso que cobra 4 duros y se hace la importante. Lo escondes para dárselo a algún amante». «Lucía», la cortó Diego en voz baja, pero en su mirada hacia mí había reproche. Dejó el plato, carraspeó y con expresión seria, como si fuera a leer una sentencia, dijo: «Carmen, en realidad, mamá y yo tenemos que hablar contigo de algo importante». Hizo una pausa y continuó, marcando cada palabra. «Este piso, en realidad, está a nombre de mamá. Cuando lo compré, me faltó dinero y mamá tuvo que pedir un préstamo. Puso su pensión como garantía. Los intereses del banco son altos y ya no puede hacerles frente. Como vivimos aquí, debemos asumir nuestra responsabilidad». Contuve la respiración, esperando a ver a qué responsabilidad se refería. «A partir de este mes, tenemos que pagarles un alquiler a mis padres. Considéralo como el pago de los intereses al banco y una ayuda para ellos en su vejez». «¿Alquiler?», pregunté, sintiendo que estaba escuchando un disparate. «¿Vivimos en la casa de tus padres y tenemos que pagar alquiler? ¿En qué se diferencia eso de alquilarle a un extraño?» «No seas tan egoísta», frunció el ceño Diego. Su voz se volvió brusca. «El piso es de mamá. Ya nos hizo el favor de dejarnos vivir aquí. Son tiempos difíciles. Hay que ayudarse mutuamente». «¿Y cuánto es al mes?», pregunté, conteniendo la ira que hacía temblar todo mi cuerpo. Intervino doña Rosa. Su voz era absolutamente tranquila. «Muy barato, hija. En este barrio, el alquiler cuesta 2.500 o 3.000 euros. Pero como sois de la familia, os cobraré solo 1.500. Tú me das 1.500 más 300 para comida, en total 1.800. El resto lo cubrirá Diego». 1.800 euros. Mi sueldo mensual era exactamente de 1.800. Exigía prácticamente todo. La sangre se me heló en las venas.
Miré la notificación de la deuda de 150.000 euros que llevaba en el bolsillo, y luego los 3 rostros avariciosos que me miraban expectantes. Resultó que esto no era una cena familiar, sino una negociación comercial, una trampa preparada para convertirme en el chivo expiatorio que financiaría su vanidad y su estilo de vida desenfrenado. Diego empujó hacia mí una hoja de papel ya impresa. Firma aquí. Es un compromiso para transferirle mensualmente la nómina a mamá. Ya lo tengo todo preparado. Al mirar aquel documento, me di cuenta de que mi guerra empezaba en ese mismo instante. El aire en el salón se volvió denso, tenso como la cuerda de un violín. Cogí el contrato de alquiler y amortización de deuda que me tendió Diego y lo leí por encima. Las cifras y las condiciones absurdas bailaban ante mis ojos. Diego, doña Rosa, mi voz ya no era la de la nuera sumisa. Permítanme preguntarles de nuevo. ¿Me consideran una nuera, una esposa o una inquilina? Doña Rosa golpeó la mesa con estrépito. El vino se derramó sobre el mantel. ¿Qué te has creído? ¿Qué clase de nuera se pone a contar cada céntimo con la familia de su marido? Yo compré este piso. Tengo derecho a cobrar por él. Si no vas a pagar, entonces eres una parásita, una mantenida. Eso mismo, la secundó Lucía, señalándome con el dedo. No te creas que te ha tocado el gordo por casarte. Has salido del barro y te crees la reina de Saba exigiendo derechos. Si no tienes dinero, a la calle. Diego me miró. En su mirada no había ni rastro de amor conyugal, solo cálculo frío. Carmen, firma, no me obligues a ponerme a las malas. Piénsalo bien. Con tu sueldo solo podrás alquilar un zulo en las afueras, con facturas carísimas y en un barrio peligroso. Aquí vives como una reina y encima te quejas. Me eché a reír. Mi risa seca sonó extraña en el silencio, haciendo que todos callaran. ¿Como una reina? Una reina que trabaja de sirvienta gratis, a la que su cuñada le hurga en sus cosas, y su suegra la ve como un cajero automático. Me levanté, arrugué el contrato y lo arrojé al parqué brillante. ¿Me tomáis por tonta? Este piso está hipotecado en el banco para cubrir las deudas de quién, ¿eh? Las deudas de Lucía, que perdió todo el dinero en una estafa piramidal. Exacto, 1.500 euros de alquiler. El rostro de Diego palideció. Doña Rosa abrió la boca, estupefacta, y Lucía se puso blanca como la pared. Tú has estado hurgando en mis cosas, balbuceó Diego. Lo habéis dejado todo a la vista, me burlé. Mi mirada afilada se clavó en doña Rosa. Tiene usted razón, suegra. No tengo dinero para pagar el alquiler de este comedero lleno de agujeros y deudas. Aquí hay muy poco espacio, no se puede ni respirar. Hice una pausa. Respiré hondo asestando el golpe final que llevaba una semana conteniendo. No pasa nada. Pueden quedarse con esta casa endeudada y abrazarse en ella. Y yo me vuelvo a mi propia mansión. Hubo un silencio de 3 segundos en la habitación y luego doña Rosa estalló en carcajadas. Reía hasta llorar, agarrándose la barriga y señalándome con el dedo, como si yo me hubiera escapado de un manicomio. ¡Ay! Que me da algo. Gente, ¿habéis oído lo que ha dicho esta loca? ¿Una mansión? ¿Tienes una mansión? ¿En papel o en sueños? ¿De dónde vas a sacar tú, una oficinista con padres de pueblo, una mansión? Diego también sonrió, mirándome con lástima. Carmen, estás en shock. Tienes alucinaciones. Vale, por esta vez te lo perdono. Firma el papel y vete a dormir. Deja de montar el numerito. No discutí. Me di la vuelta en silencio, fui al dormitorio y saqué la maleta, que no había llegado a deshacer del todo desde el día de la boda. «¡Mamá! ¡De verdad se va!», exclamó Lucía. «¡Que se largue!», gritó doña Rosa. «A ver lo lejos que llega. Las que son como ella, sin nuestra casa solo pueden vivir debajo de un puente. Te lanzo un desafío, Carmencita. Si cruzas esa puerta, no te atrevas a volver a mendigar ni un plato de sobras». Las maldiciones de mi suegra volaban a mi espalda como flechas envenenadas, pero esta vez no me dolían. Sentía alivio. Arrastré mi maleta fuera del ascensor. El repiqueteo de las ruedas sobre las baldosas del pasillo sonaba solitario. Empezó a llover. Las pesadas gotas me azotaban la cara cuando salí de aquel lujoso,
pero falso y desalmado complejo residencial. Diego no corrió tras de mí. Seguramente, él y su madre estaban sentados en el sofá, haciendo apuestas sobre cuántas horas tardaría en volver arrastrándome, llorando y suplicando perdón. Estaban demasiado seguros de que me tenían en sus manos, de que yo era una chica débil de provincias que necesitaba su protección. Paré un taxi. El conductor mayor me miró con compasión por el espejo retrovisor. «Chica, ¿a dónde vas con este tiempo? ¿Ha pasado algo?» «A la urbanización La Finca en Pozuelo, a la calle de los Lagos, por favor», dije con voz ronca. El taxista abrió mucho los ojos, sorprendido. «La Finca. Pero si ahí solo viven millonarios y futbolistas, ¿qué hace usted allí a estas horas?» «Me voy a casa». El coche avanzaba a toda velocidad a través de la blanca cortina de lluvia, dejando atrás los altos edificios iluminados, fríos y sin alma. Apoyé la cabeza en el cristal, mirando las gotas borrosas. 27 años, casada desde hacía 7 días. Y ahora me dirigía al lugar donde, y hasta a mí me costaba creerlo, tenía una casa. Mi madrina, doña Isabel, mi misteriosa benefactora, una exitosa mujer de negocios sin marido ni hijos, me había regalado esta mansión como regalo de bodas en secreto. Una mujer siempre debe tener una vía de escape, hija. Nunca te entregues por completo a un hombre. Resonaban en mis oídos sus palabras. Entonces pensé que era demasiado pesimista. Ahora le estaba inmensamente agradecida. El coche se detuvo frente a unas enormes puertas de hierro forjado de estilo europeo. La mansión número 18 estaba sumida en la oscuridad, silenciosa como un castillo dormido. Pagué al taxista y, con mano temblorosa, introduje la pesada llave de latón en la cerradura. Clic. Las puertas se abrieron con un crujido seco, pues hacía tiempo que no se engrasaban. Metí la maleta en el patio. La hierba ya me llegaba a los tobillos. La casa era inmensa. El olor a humedad me golpeó la nariz, pero aquí me sentía más segura que en el piso de Diego. Encendí la luz. El resplandor brillante de la lámpara de cristal de araña iluminó un salón de 100 metros cuadrados, con sofás de piel auténtica cubiertos con fundas blancas. Había polvo suspendido en el aire. Me senté directamente en el suelo frío, y todas las penas acumuladas estallaron. Lloré. Lloré por mi ingenuidad. Lloré por 3 años de juventud entregados por un cálculo barato. Mi llanto resonaba en la mansión vacía, rebotando en las paredes de mármol, sonando terriblemente lúgubre. De repente, el teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Diego. «Ya se te ha pasado la rabieta. Cuando se te acabe el dinero para el hostal, vendrás arrastrándote de rodillas a pedirle perdón a mamá. Quizás ella te deje entrar. Deja de jugar a la princesa. Es ridículo». Me sequé las lágrimas, miré el mensaje y luego paseé la vista por mi lujosa mansión. Una sonrisa amarga apareció en mis labios. «Muy bien, Diego. El espectáculo no ha hecho más que empezar». Me levanté y me acerqué a la pared donde colgaba un gran cuadro al óleo. Siguiendo las instrucciones de mi madrina, pasé la mano por detrás del marco. Mis dedos tocaron algo duro y frío. Era una caja fuerte empotrada en la pared, y cuando introduje el código y la abrí, dentro no solo había dinero, sino también una gruesa carpeta con documentos. En la primera página me saltó a la vista una fotografía de una joven doña Rosa con una anotación en rojo. Expediente sobre caso de usura y fraude crediticio. Año 1990. ¿Por qué guardaba mi madrina el oscuro pasado de mi suegra en su caja fuerte? ¿Qué relación había entre doña Isabel y doña Rosa? La oscuridad al otro lado de la ventana parecía espesarse, ocultando terribles secretos que pronto saldrían a la luz. El lunes por la mañana llegué al trabajo con ojeras oscuras, cuidadosamente disimuladas bajo una gruesa capa de corrector. La enorme y fría mansión no me había dejado dormir la noche anterior, en parte por el lugar desconocido, en parte por el dolor de la traición, que aún escocía como una herida abierta. Pero me dije a mí misma: «Carmen, no debes rendirte. Tienes que trabajar, ganar dinero para vivir y para ver cuánto tiempo podrá esa familia seguir con su teatrito». Nada más entrar en la oficina, la atmósfera pareció congelarse. Las alegres conversaciones junto a la máquina de café cesaron al instante, sustituidas por miradas furtivas y evaluadoras en mi dirección. Laura,
la de contabilidad, que solía invitarme a tomar un café, ahora estaba pegada a la pantalla del ordenador. Sus dedos tecleaban, pero el monitor estaba apagado. Me acerqué a mi sitio y dejé el bolso. Alguien había dejado a propósito un folio impreso sobre mi mesa. Era una publicación difamatoria de algún grupo de cotilleos de Telegram, con un titular llamativo: «Cuidado, una novia desquiciada huye con su amante a la semana de casarse y hace pasar una mansión ajena por suya». No se mencionaba mi nombre, pero los detalles: la oficina, el marido jefe de ventas, la exigencia a la suegra de darle el oro, coincidían milimétricamente. La sangre me subió a la cara y me zumbaron los oídos. Doña Rosa había actuado rápido. No solo había esparcido rumores por su barrio, sino que había contratado a alguien para escribir un post anónimo y ahogarme en el trabajo. Sabía perfectamente que en mi empresa no gustaban los empleados envueltos en escándalos. Parece tan mosquita muerta, pero ya ves. Dicen que en casa de su marido es una vaga, que a la mínima se fuga y encima tiene delirios de grandeza. El susurro desde la mesa de al lado llegó a mis oídos. Apreté los puños, clavándome las uñas en las palmas. Quería levantarme y gritarles en la cara que todo era una calumnia, pero sabía que justificarme ahora era como echar leña al fuego. La experiencia de supervivencia en la oficina me había enseñado: el silencio es oro. Que ladren los perros. La caravana pasa. El móvil vibró en mi bolsillo. Era Diego. Miré la pantalla, donde aún brillaba el contacto mi amor, y sentí náuseas. «Muy bien, Carmen. Te has atrevido a irte. Mamá está llorando en casa, casi le da un infarto. No tuviste bastante con avergonzarme delante de las vecinas. Te doy una última oportunidad. Vuelves esta noche, le pides perdón a mamá de rodillas y firmas el compromiso. Haré como si nada hubiera pasado. Si no, atente a las consecuencias». Leí el mensaje, y cada palabra era como una aguja en el corazón. Ni siquiera me preguntaba si estaba viva, dónde estaba, si estaba a salvo. A sus ojos, yo solo era una criminal que había avergonzado a su noble y falsa familia. Tecleé la respuesta. Me temblaban los dedos, pero estaba firme. ¿Te preocupa tu reputación o que no haya nadie para pagar tus deudas? No voy a volver. Y recuerda, la verdad siempre sale a la luz. Justo después de enviar el mensaje, me llamó el jefe. La puerta de su despacho se cerró, aislándome de las miradas curiosas. El jefe me miró, suspiró y puso sobre la mesa la queja anónima. «Carmen, sé que eres una buena empleada, pero la empresa no quiere verse arrastrada en estos dramas familiares de Internet. Resuelve tus problemas por las buenas. No manches la imagen de la empresa. Si siguen llegando llamadas con quejas, me veré obligado a suspenderte temporalmente de empleo y sueldo». Salí del despacho sintiendo que caminaba por la cuerda floja sobre un abismo. A un lado el trabajo que me da de comer, al otro mi honor pisoteado. Doña Rosa no solo quería echarme de casa, quería acorralarme para que volviera arrastrándome a suplicar clemencia. Pero se equivocaba. Cuanto más me presionan, más fuerte empujo yo. Esa tarde, después del trabajo, no fui a la mansión. Fui a una cafetería discreta donde ya me esperaba alguien. Era Pablo, un antiguo compañero de la universidad que ahora trabajaba en el departamento de créditos del mismo banco donde Diego había pedido el préstamo. Necesitaba descubrir toda la cruel verdad sobre esa deuda de 150.000 euros. Pablo me acercó un fajo de fotocopias con expresión compasiva. «Mira, pero no le digas a nadie que te lo he dado yo. Este asunto es muy turbio». Abrí la primera página y las cifras empezaron a bailar ante mis ojos, dibujando una realidad aterradora de la que yo no tenía ni idea. Me quedé paralizada, mirando los documentos. El café con hielo que tenía delante hacía tiempo que se había derretido y se había vuelto insípido, igual que mi matrimonio. La deuda de 150.000 euros no se había pedido para comprar el piso, como afirmaba Diego. El piso en realidad lo había comprado doña Rosa hacía 5 años con el dinero de la venta de unas tierras en un pueblo de Toledo. El préstamo de 150.000 euros se concedió hace 6 meses bajo el pretexto de un crédito al consumo para reformas, pero en realidad el dinero fue a parar a otra cuenta. Beneficiario: Lucía Navarro Vargas. Se me nubló la vista. Lucía, mi cuñada.
que solo sabía presumir en redes sociales, resultó ser la deudora de una suma enorme. Lo he comprobado todo, bajó la voz Pablo, mirando a su alrededor. Tu cuñada se metió en algún chiringuito financiero, una estafa piramidal de criptomonedas. Creo que se llamaba Criptoleón. Se hundió a principios de año. Ella se endeudó con prestamistas y matones para intentar recuperar el dinero. Los intereses se dispararon. Tu nueva familia estaba desesperada. Tuvieron que hipotecar el piso en el banco para pagar a los matones. Ahora pagan a duras penas los intereses al banco, casi 1.500 euros al mes. Estaba en shock. ¿Con qué era eso? Los 1.500 euros de alquiler que me exigían, más una parte del sueldo de Diego, era la cuota mensual de la hipoteca. Querían convertirme en una vaca lechera que trabajaría toda su vida para pagar los vicios de su hija mimada. Diego lo sabía, doña Rosa lo sabía, toda su familia lo sabía. Solo yo era la idiota a la que habían traído a casa para tapar el agujero de su presupuesto. Y además, Pablo pasó a la última página señalando la letra pequeña. Este crédito ya tiene retrasos. Si este mes no hacen el pago, el banco pasará el caso al departamento de cobros. Entonces perderán el piso seguro. Cerré la carpeta sintiendo un escalofrío en la espalda. No me extrañaba que tuvieran tanta prisa en obligarme a pagar justo después de la boda. No me extrañaba que doña Rosa se hubiera enfurecido tanto al ver que yo no tenía una gran dote. Estaban sentados sobre un barril de pólvora y querían que yo ardiera con ellos. Cuando salí de la cafetería, ya había oscurecido. Caminaba sin rumbo por la acera, mirando a los transeúntes apresurados. Recordaba la mirada despectiva de Lucía cuando cogía mis cosméticos. Recordaba el tono arrogante de Diego cuando hablaba de responsabilidades. Todo eso era solo una fachada que ocultaba podredumbre. Mientras me disponía a parar un taxi, vi de repente pasar a toda velocidad una motocicleta sorteando los coches. En ella iban dos hombres tatuados, sin casco. Uno de ellos llevaba un bate de béisbol en la mano. La moto frenó bruscamente junto a la terraza de un bar a pocos metros de mí, y el hombre que estaba sentado en una esquina, encogido de miedo y con la cara blanca como el papel, era Diego. Me escondí a toda prisa detrás de un árbol. El corazón me latía a 1000 por hora. Prometiste traer el dinero hoy. Uno de los tatuados agarró a Diego por el cuello de la camisa y lo levantó como a un pollo. Dijiste que te casabas y nos darías el oro de tu mujer para saldar la cuenta. ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está la pasta? Yo. Se lo ruego. Le temblaba la voz a Diego. Mi mujer. Ella cogió el dinero y se fue. Denme un par de días, la obligaré a devolverlo todo. ¿Te crees que somos imbéciles? Te doy 3 días. Si no hay pasta, iré a tu curro, iré a tu casa, y lo destrozaré todo. Tu hermanita está escondida. Ahora tú respondes por ella. Cuidadito. El hombre le dio un tortazo a Diego y lo empujó al suelo. Diego se levantó a duras penas, sin atreverse a rechistar, solo haciendo reverencias y murmurando disculpas. Yo estaba en la sombra mirando al hombre que una vez amé y en quien confié. Ahora se revelaba ante mí como un don nadie, cobarde y vil. No solo quería endosarme con engaños la deuda del banco, sino que planeaba entregar mi dinero, ganado con el sudor de mi frente, a unos matones. La frase, la obligaré a devolverlo todo, me hizo estremecer de asco. Saqué el móvil y lo grabé todo en vídeo en silencio. Sería la prueba, el cuchillo más afilado con el que cortaría todos los lazos con esta familia infernal. Pero, apenas dejé de grabar, Diego, tras marcharse los cobradores, sacó el móvil y llamó a alguien. Mamá, la cosa pinta mal. Me han encontrado. Dile a Lucía que mañana vaya al trabajo de esa Carmen y le monte un escándalo. Hay que dejarla en evidencia para que tenga miedo de perder el trabajo y nos dé el dinero. Acúsala de robo. Di que nos ha robado. Bajé el teléfono. Mis manos se apretaron hasta que los nudillos se pusieron blancos. Perfecto. ¿Queréis jugar sucio? ¿Queréis que pierda mi trabajo? Ya que habéis decidido romper todos los lazos, no me culpéis por no dejaros ninguna salida. A la mañana siguiente fui al trabajo como una guerrera a la batalla. Me puse un vestido negro elegante. Me pinté los labios de un rojo oscuro. Mi rostro era frío e inexpresivo.
En el bolso llevaba una grabadora encendida en modo espera, exactamente a las 9:00 de la mañana, cuando la oficina estaba más silenciosa, resonó el repiqueteo de unos tacones en el pasillo. Apareció Lucía. Iba vestida de forma provocativa. En las manos llevaba una imitación barata de un bolso de marca famosa. En la cara, una tonelada de maquillaje que no ocultaba su malicia. «Carmen, zorra pintarrajeada, sal aquí ahora mismo». El grito agudo de Lucía hizo respingar a toda la oficina. Todo el mundo dejó de trabajar y se quedó mirándome. Laura, la contable, abrió la boca asombrada, y varias becarias sacaron los móviles para grabar. El drama había llegado a mi puerta, exactamente según el guión que Diego había pactado con su madre. Me levanté tranquilamente. Me alisé el vestido y salí al encuentro de Lucía. «Lucía, esto es un lugar de trabajo. Le ruego que guarde silencio». «¿Qué silencio? Eres una ladrona y una». Lucía se abalanzó sobre mí, señalándome la cara con el dedo. Salpicaba saliva en todas direcciones. «Gente, escuchad todos. Esta guarra entró en nuestra familia y a la semana le robó el oro a mi madre, le robó los ahorros a mi hermano y se escapó con su amante. Con ese dinero ha alquilado una mansión para vivir a todo lujo y mantener a tíos. Mi hermano es una buena persona. Ella lo ha engañado y encima tiene la desvergüenza de venir a trabajar». La descarada mentira fluía de los labios de Lucía como un torrente de basura. Interpretaba su papel de manera muy convincente, lamentándose y llorando, haciéndose la víctima. «Devuélvele el dinero a mi hermano. Devuelve lo que nuestra familia ha ganado con sangre y sudor», gritaba Lucía, intentando agarrarme del pelo. Yo no me aparté, me quedé inmóvil como una estatua, mirándola directamente a los ojos. Mi mirada fría la hizo dudar por un segundo. «¿Ya ha terminado?», pregunté con voz grave y glacial. «Dice que robé el oro. ¿Tiene pruebas? Dice que me fui con un amante. ¿Con cuál? ¿Dónde está? Tú no lo niegues. Todo el barrio lo sabe», balbuceó Lucía, pero enseguida volvió a exaltarse. «Si no eres una ladrona, ¿de dónde sacas el dinero para una mansión? Con tu sueldo de 4 duros viviendo en la finca. Hipócrita». Plaf. No fui yo quien la golpeó, sino mi jefe, que tiró una carpeta con fuerza sobre el mostrador de recepción. Llevaba un rato allí parado. Tenía la cara roja de ira. «Seguridad, escolten a esta señora fuera inmediatamente. Esto es una empresa, no un mercadillo». 2 guardias de seguridad altos se acercaron y agarraron a Lucía por los brazos. Ella se resistía y gritaba: «Soltadme. Os voy a demandar. Carmen, te vas a arrepentir. Te voy a hacer la vida imposible». Cuando Lucía desapareció tras las puertas del ascensor, el silencio volvió a reinar en la oficina, pero era un silencio muy tenso. El jefe me miró con decepción. «Carmen, te dije que resolvieras tus problemas familiares. No toleraré esto una segunda vez. Antes de irte hoy, redáctame un informe con tus explicaciones». Agaché la cabeza. «Lo siento, lo solucionaré todo». Me senté en mi sitio. Me temblaban las manos y las piernas, pero sentía un extraño alivio en el alma. Tenía todas las pruebas. La grabación de las calumnias de Lucía, el vídeo de Diego suplicando a los matones y los documentos bancarios. El teléfono vibró. Un mensaje de mi madrina Isabel. «He visto todo por las cámaras de tu oficina. Tengo acciones ahí. Aunque no lo sabías. Esa niñata se ha pasado de la raya. Si necesitas ayuda para limpiar esa basura, dímelo». Sonreí y le contesté: «No se preocupe, madrina. Lo mejor está por llegar. Quiero darles una lección yo misma». Doña Isabel me mandó un emoji sonriente. «De acuerdo, hija, eres muy valiente. Si pasa algo, llámame. Ah, por cierto, he mandado llevar unas cuantas cosas venenosas a la mansión donde estás viviendo. Esta noche las verás». «Venenosas». No tuve tiempo de entender a qué se refería, porque me llegó un mensaje de Diego. Esta vez el tono había cambiado 180 grados. Ni amenazas ni insultos. «Cariño, ¿qué haces? Si quieres paso a buscarte a la hora de comer y comemos por ahí. Mamá dice que te echa de menos. Quiere que vengas a cenar. Lo de ayer fue un malentendido. No te enfade». Me reí para mis adentros.
La presa había olido el peligro y había cambiado de táctica. Diego, ¿te crees que sigo siendo la misma niña ingenua? Le respondí. Estoy cansada. Ven a mi casa esta noche y hablamos. Te mando la dirección. Y le envié la ubicación de la exclusiva urbanización La Finca. Era hora de abrir la jaula e invitar al depredador a entrar. Por la noche regresé temprano a la mansión para preparar el escenario para el espectáculo nocturno. Mi madrina tenía razón. Había enviado unas cuantas cosas venenosas. Eran jarrones y cuadros de porcelana antigua que a simple vista parecían simple decoración, pero cualquier entendido sabría de inmediato que costaban una fortuna. Y lo más importante, en el perchero de la entrada colgaba un viejo y desgastado uniforme de empleada del hogar. Entendí la indirecta de mi madrina. Me quité mi traje de oficina y me puse una bata de casa sencilla y un poco gastada. Me recogí el pelo en un moño desordenado. No me maquillé. Ahora parecía una criada pobre. Exactamente a las 7 de la tarde sonó el timbre de la puerta. En la pantalla de la cámara vi a Diego. Estaba frente a las puertas con un ramo de rosas rojas baratas, compradas en el mercadillo, que ya empezaban a marchitarse. Miraba estupefacto las macizas puertas y la enorme parcela. Tenía la boca abierta de asombro. A su lado vi a doña Rosa, que asomaba la cabeza por encima de su hombro. Sus ojos se movían de un lado a otro, como los de una ladrona. Pulsé el botón para abrir la puerta y salí al patio a recibirlos. «Madre del amor hermoso, Carmen, ¿de verdad vives aquí?», gritó doña Rosa al verme, olvidándose incluso de su papel de suegra doliente. Entró a paso ligero. Los ojos le brillaban al ver la fuente y el espacioso garaje. Diego caminaba detrás de ella, aún aferrado al ramo, pisando con tanto cuidado como si temiera ensuciar las baldosas. «Carmen, ¿cuánto pagas de alquiler por este sitio? ¿O acaso?» Agaché la cabeza y susurré con aspecto culpable. «Mamá, Diego, pasad dentro y hablamos». En el salón, su asombro no hizo más que aumentar. La lámpara de cristal, los sofás de cuero auténtico, la alfombra persa. Todo gritaba dinero y riqueza que ellos jamás habían tocado en su vida. Doña Rosa tocó la tapicería del sofá y luego un jarrón, chasqueando la lengua sin parar. «Madera de verdad. Piel auténtica. Esto debe costar un ojo de la cara». «Sí, Carmen, dime la verdad. ¿Qué es este sitio?», preguntó Diego, dejando el ramo sobre la mesa y tragando saliva. Le serví agua. Mis manos temblaban. Estaba metida en mi papel. En realidad me he quedado sin dinero. Cuando me fui de casa, no tenía a dónde ir. Por suerte, unos conocidos de unos parientes lejanos míos me pidieron que les cuidara la casa. Los dueños se han ido a vivir al extranjero por unos años. Necesitaban a una persona de confianza para limpiar y cuidar las plantas. Conseguí este trabajo. Tengo alojamiento gratis y hasta un pequeño sueldo. Cuidar la casa. Los ojos de doña Rosa se encendieron como faros. «O sea, que los dueños no están. ¿Estás aquí tú sola?». «Sí. Toda esta mansión está ahora a mi cargo. Yo tengo las llaves. Pero estoy aquí como sirvienta. No me atrevo a tocar nada». «Ay, qué tonta eres». Doña Rosa se dio una palmada en la rodilla. Su cara resplandecía de alegría, como si hubiera encontrado un tesoro. Se dejó caer pesadamente en el sofá, repantingándose. «¿Qué suerte nos ha caído del cielo? ¿Y tú todavía te haces de rogar? Los dueños se han ido por unos años. Así que tú eres el ama de casa aquí». «¿Quién si no?». Diego también suspiró aliviado. En su rostro volvió a aparecer esa sonrisa falsa. Se acercó a mí y me cogió de la mano. «Cariño, estás muy cansada. Sé que estabas resentida conmigo, por eso te fuiste. Pero los que se pelean se desean. Te perdono. Y en una casa tan grande, seguro que te aburres sola. Deja que mamá y yo nos mudemos aquí. Viviremos juntos, será más alegre. Así no tendremos que pagar el alquiler y viviremos en una mansión». Me estremecí ante su descaro. Hace un momento dudaban y ahora ya estaban listos para instalarse. Pero los dueños son muy estrictos. ¿Y si vuelven de repente? Fingí asustarme. «¿De qué tienes miedo? Has dicho que se han ido para unos años». Le restó importancia doña Rosa. «He pensado una cosa. Aquel piso nuestro es pequeño. En fin,
Lo pondremos en alquiler. Con ese dinero pagaremos las deudas. Quiero decir, viviremos. Y nosotros nos mudaremos aquí. A los vecinos les dices que eres la dueña. ¿Quién va a investigar? Vivir en una casa así es el paraíso. Sería un pecado no aprovecharlo. Se levantó y empezó a caminar por el salón como si ya fuera la dueña de la casa. Yo me quedaré con esa habitación. Es espaciosa y luminosa. Diego y Lucía en el primer piso. Y tú, como eres la sirvienta, vivirás en el cuartito de detrás de la cocina. Será muy cómodo para cocinar y limpiar. La sangre me hervía en las venas. No solo quería apoderarse de la casa, sino que quería convertirme en criada en mi propia casa. Apreté los puños, clavándome las uñas para no golpear a esa mujer codiciosa. Doña Rosa, vamos a decidirlo luego, intenté ganar tiempo. ¿Qué hay que decidir? Está todo decidido. Diego me dio unas palmaditas en el hombro. Mañana pediré una furgoneta y traeré las cosas. Dame las llaves de la puerta. No es seguro que una mujer lleve las llaves. Las llaves están en mi habitación, os las daré mañana. Esquivé. Diego frunció el ceño, iba a decir algo, pero le sonó el móvil. Otra vez los cobradores, me miró, luego miró la lujosa mansión, y en sus ojos brilló una esperanza enfermiza. Leí sus pensamientos. Con una casa así podría retrasar los pagos a los matones e incluso conseguir más dinero haciéndose pasar por el propietario. Vale, hoy mamá y yo nos quedaremos aquí para ayudarte a vigilar la casa. ¿A que sí, mamá? Sí, nos quedamos. La cama es muy blandita. Doña Rosa sonrió de oreja a oreja y se tumbó en el sofá sin quitarse los zapatos sucios, manchando la alfombra blanca como la nieve. Miré las marcas de barro y pensé, disfrutad, esta noche será la última que durmáis tranquilos. Fui a la cocina a por agua y añadí discretamente a la tetera un poco de polvo de hierbas calmantes, una mezcla fuerte de valeriana y tila, que solía usar mi madrina. Hoy necesitaba que durmieran profundamente. Pero cuando volví con la bandeja, vi que doña Rosa tenía en las manos un antiguo jarrón de porcelana. Le daba vueltas, entrecerrando los ojos. Parece un poco viejo, seguro que es una imitación. Mañana lo llevaremos al rastro y lo venderemos, al menos sacaremos para comprar algo de comida. Aquí solo ocupa espacio. El corazón se me encogió. Era un jarrón de la dinastía Ming, valorado en varios cientos de miles de euros. El objeto más caro de mi madrina. La codicia de esta mujer no tenía límites. Apoyé la bandeja en la mesa con fuerza. Doña Rosa, no lo toque. Si lo rompe, no le bastará toda la vida para pagarlo. Doña Rosa dio un respingo y casi deja caer el jarrón. Se volvió y me fulminó con la mirada. Su rostro se desfiguró. ¿A quién le gritas, insolente? ¿Te crees que por tener las llaves eres la dueña? Eres solo el perro guardián. Venderé lo que me dé la gana. Levantó el jarrón en actitud desafiante. Me invadió una profunda inquietud. Creo que había subestimado su imprudencia y estupidez. El antiguo reloj de péndulo dio 12 campanadas. El sonido sordo resonó por toda la inmensa mansión, anunciando la llegada del mediodía, pero para mí era la señal del comienzo del servicio. Doña Rosa estaba repantingada en el sofá de piel italiana, con los pies subidos en la mesa de cristal, cambiando de canal compulsivamente. De la televisión salían los gritos de alguna telenovela sobre una suegra y una nuera, pero la trama de la serie no tenía comparación con el drama que se desarrollaba en la realidad. Carmen, ¿dónde te has metido? ¿Por qué tardas tanto en la cocina? ¿Quieres matar de hambre a tu suegra? La voz estridente de doña Rosa rasgó el lujoso silencio. Salí apresuradamente de la cocina con una bandeja de comida. El fuerte olor a caldereta de marisco tapaba incluso el aroma a aceite de sándalo que mi madrina encargaba especialmente. Doña Rosa hizo una mueca, pero le brillaron los ojos al ver las cigalas y el guiso caldoso. Vaya sirvienta más lenta, pareces una tortuga. Mira, hay polvo por todas partes. ¿Por qué no le has cambiado el agua al florero? Si los dueños vuelven y ven esto, te pondrán de patitas en la calle. Y entonces no vengas llorando a pedirle sopas a Diego. Hablaba mientras cogía los cubiertos de plata maciza, que yo estaba segura había sacado de la vitrina, y golpeaba la mesa con ellos. Agaché la cabeza, apretando los bordes de mi viejo delantal.
Las uñas se me clavaban en las palmas para contener la ira que me subía a la garganta. Interpretaba el papel de la mantenida, la criada en mi propia casa. Mamá, que aproveche. Bajaba de la planta de arriba Diego, con el móvil aún en la mano. Su cara resplandecía. Cariño, el wifi aquí vuela. Acabo de hacer un directo en TikTok y el número de espectadores se ha disparado. Todos alaban la casa, me preguntan de qué trabajo para ser tan rico. Miré a mi marido. Llevaba una camisa de seda de una marca conocida, que había cogido prestada del armario del dormitorio principal, donde la madrina guardaba algunos conjuntos de ropa de hombre para los invitados. Tenía un aspecto elegante, pero ninguna ropa podía ocultar su naturaleza ruin. Diego, no cojas las cosas de los dueños. Pueden tener cámaras, susurré, fingiendo miedo. ¿Qué cámaras? No me asustes. Le dije a Diego que desconectara el sistema de vigilancia principal. Gruñó doña Rosa, masticando una cigala. En esta casa ahora mando yo. Así que sirve bien. Come y ve a limpiar la habitación de Lucía. Se acaba de despertar. Recogí los platos en silencio y me escondí en la cocina. Allí saqué mi móvil. Diego, en efecto, había desconectado las cámaras visibles, pero no sabía que la casa tenía instalado un sistema de cámaras ocultas en los enchufes y en los detectores de humo. Cada acción, cada palabra, desde las piernas groseramente levantadas de doña Rosa hasta la sonrisa avara de Diego, se estaba grabando en resolución 4K y transmitiéndose a mi servidor en la nube. Después de comer, doña Rosa tiró la servilleta al suelo. «Prepárame té, de ese que está en la lata bonita, y tráeme el juego de tazas de jade de la vitrina. Es más agradable beber ahí». Me contuve y fui a preparar el té. Cuando llevaba la bandeja, vi bajar a Lucía de la planta superior. Llevaba puesto un camisón de seda color vino. Yo misma le había comprado ese camisón como regalo a mi madrina, pero ella aún no se lo había puesto. Lucía daba vueltas coquetamente, haciéndose selfies sin parar. «Carmen, tus dueños tienen muy buen gusto. Este vestido me sienta fenomenal». Yo no miraba el camisón, sino la muñeca izquierda de Lucía. Bajo la luz de la lámpara destellaba un reloj. Un Rolex de diamantes. Era un regalo de los socios comerciales de mi madrina, valorado en más de 25.000 euros. Doña Isabel lo guardaba en un cajón cerrado con llave del tocador. ¿Cómo había logrado abrirlo? Lucía, el reloj. Mi voz tembló. No por avaricia, sino por su atrevimiento. Lucía se sobresaltó y escondió la mano detrás de la espalda, pero luego torció la boca. «Es una imitación que compré en el mercadillo. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? ¿Me quieres acusar de robar?» «Eso», dijo doña Rosa, apoyando ruidosamente su taza. «Lucía solo se lo ha probado. ¿Qué tiene de malo? Es como una hermana para ti y eres tan mezquina. No me extraña que no seas feliz en nuestra familia». Miré los 3 rostros insolentes. De repente, mi odio se enfrió, sustituido por el desprecio. Di un paso atrás y bajé la cabeza. Sí, me he equivocado. Que disfruten del té. Me di la vuelta y fui hacia la cocina. Una ligera sonrisa apareció en mis labios. Excelente. La avaricia rompe el saco. El valor de ese reloj era suficiente para que mi queridísima cuñada pasara varios años entre rejas. Ya no necesitaba seguir interpretando este papel. Su propia codicia había escrito su final. De repente, sonó el timbre. Diego dio un respingo. ¿Han vuelto los dueños? Miré la pantalla del interfono. No eran los dueños, sino un repartidor con varias cajas grandes. Eran las cosas de la familia de Diego. Habían trasladado todo desde su piso hipotecado, con intención de instalarse aquí a largo plazo. Doña Rosa se dio una palmada en las rodillas. «Ah, han traído las cosas. Carmen, ve a meterlas». Me quedé clavada en el sitio, mirando la montaña de cajas en el patio. De verdad consideraban que esta era su casa y que yo era su sirvienta vitalicia gratuita. Las cajas se amontonaban en el centro del lujoso salón como horribles cicatrices. Doña Rosa les daba órdenes a Diego y a Lucía sobre cómo embutir sus baratijas en los caros armarios de roble. La blanca alfombra persa ya estaba llena de huellas de zapatillas sucias y sembrada de cáscaras de pipas. «Carmen, ¿qué haces ahí parada como una estatua?
Ve a limpiar el dormitorio principal en el primer piso. Me voy a mudar allí. Tiene un jacuzzi. Podré remojar los pies. Doña Rosa me lanzó la fregona. El palo me golpeó en la pierna. El dolor físico fue la gota que colmó el vaso. No me agaché a coger la fregona. Levanté la cabeza y miré fijamente a los ojos de Doña Rosa. Doña Rosa, ya lo he dicho, esta casa es ajena. Venir de visita un par de días es una cosa, pero mudarse aquí está prohibido. Si los dueños se enteran y llaman a la policía, me meterán en la cárcel. ¿Qué policía?, chilló Doña Rosa, acercándose a mí de un salto y clavándome el dedo en la frente. ¿Pero tú eres tonta? ¿O qué? La casa está vacía, los dueños en el extranjero. ¿Quién se va a enterar de que vivo aquí? Y si se enteran, dirás que soy tu suegra y que he venido a ayudarte. No seas egoísta, no pretenderás vivir tú sola en una casa tan grande. Eso, cariño, intervino Diego, que intentaba conectar un karaoke barato a la enorme televisión. Los de los cobros saben nuestra antigua dirección. Si vuelvo, me parten las piernas. Ten piedad de mí, ten piedad de mis padres. Dame la llave principal. Eres mujer, puedes perderla, y luego nosotros cargaríamos con las consecuencias. Alargó la mano. Retrocedí. Mi voz se volvió glacial. Exijo que recojan sus cosas inmediatamente y se larguen de aquí. Mi paciencia se ha agotado. El aire en la habitación se congeló. Doña Rosa se quedó estupefacta. Su cara se puso morada. ¿Tú, te atreves a echarme? Maldita nuera desagradecida. Te he soportado demasiado tiempo. ¿Te crees que por tener las llaves eres la dueña? Diego, ¿te vas a quedar ahí mirando cómo tu mujer atropella a tu madre? Diego tiró el micrófono, se abalanzó sobre mí y me agarró la muñeca con tanta fuerza que me pareció que el hueso estaba a punto de romperse. Carmen, no te pases de lista. Dame la llave ahora mismo. ¿Quieres que toda mi familia se quede en la calle? Suéltame. Forcejé. No estáis en la calle por mi culpa, sino por vuestra propia pereza, codicia y deudas. No me echéis la culpa a mí. En esta casa no hay sitio para gente como vosotros. Plaf. Una fuerte bofetada me abrazó la mejilla izquierda, me zumbaron los oídos. El mundo se tambaleó, caí al suelo y me golpeé contra la esquina de la mesa. Me empezó a salir sangre por la comisura de los labios. El silencio se apoderó de la sala. Diego estaba de pie con el brazo levantado y temblando. En sus ojos había miedo, pero pronto fue sustituido por la furia. Tú me has obligado. Yo te enseñaré cómo ser una buena esposa. Me apoyé en las manos y me senté, limpiándome la sangre del labio. El dolor no me hizo llorar. Al contrario, me hizo volver en mí. Aquella bofetada rompió el último hilo, el más fino, que me unía a este hombre. Miré a Diego, a Doña Rosa, que esbozaba una sonrisa de suficiencia, y a Lucía, que observaba el espectáculo con interés. Me eché a reír. Mi risa les hizo estremecerse. Perfecto. Recordaré este golpe y os lo devolveré hasta el último céntimo. Me levanté, me sacudí la ropa y me dirigí hacia la salida. ¿A dónde vas?, gritó Diego, intentando detenerme. Voy a compraros algo de beber para celebrar la inauguración de la casa. Queríais celebrarlo, ¿no? Me di la vuelta. Mi mirada era afilada como un cuchillo. Diego se detuvo. Tal vez me creyó, o tal vez pensó que me había rendido. Sí, ve rápido y compra cerveza. Y no intentes ningún truco. Yo tengo la llave de la puerta. Salí por la puerta. La oscuridad me engulló. No fui a por cerveza. Fui a una pequeña puerta lateral oculta tras unos arbustos, que solo conocían los dueños. Salí a hurtadillas, cerré la puerta con llave y de pie tras la fría verja, miré la mansión brillantemente iluminada, de donde ya llegaban los sonidos del karaoke. Saqué el teléfono. Diga, don Alejandro, soy Carmen. ¿Tiene preparados los documentos? Voy para allá ahora mismo. Me di la vuelta y me alejé, dejando atrás la dulce trampa que ya había saltado. Hoy, en su fiesta de inauguración, recibirían unos invitados no deseados muy especiales. Yo estaba sentada en el despacho de abogados, frente a don Alejandro, un conocido abogado penalista y buen amigo de mi madrina. Sobre la mesa reposaba una gruesa carpeta con los documentos que había estado recopilando en los últimos días.
extractos bancarios, pagarés de Diego, fotos de Lucía con el reloj robado y, lo más importante, la grabación de la cámara donde Diego me golpeaba y un video de toda su familia destrozando y usando las cosas de la mansión. ¿Está segura de que quiere llegar hasta el final? Don Alejandro se ajustó las gafas, mirándome con compasión y respeto. Si interponemos la denuncia, su marido y su hermana se enfrentan a penas de prisión reales. Allanamiento de morada, robo con fuerza, hurto de gran cuantía, lesiones corporales, son cargos graves del Código Penal. Me toqué el moretón de la mejilla. El dolor me recordó su crueldad. Ya no era aquella Carmen débil y sumisa. Estoy segura. No me han dejado otra opción y no tengo por qué dejarles una vía de escape. Por favor, prepare la denuncia lo antes posible. Don Alejandro asintió. Bien. Doña Isabel ya me avisó. Le ayudaré en todo. Ahora iremos a la Comisaría de Policía Nacional y presentaremos la denuncia. Hay que cogerlos con las manos en la masa. El coche negro del bufete de abogados se puso en marcha. Yo estaba sentada en el asiento trasero, viendo la grabación de las cámaras de la casa en mi móvil. Ante mí se desarrollaba una escena caótica. En el salón de la mansión tronaba música de discoteca. Diego, Lucía y algunos de los dudosos amigos de ella bailaban salvajemente sobre el sofá de cuero blanco. Habían derramado vino tinto por toda la alfombra. Doña Rosa estaba haciendo un directo en TikTok, presumiendo de la mansión de su hijo y agradeciendo los regalos virtuales. Gente, dadle a me gusta. Esta casa la ha comprado mi hijo. 500 metros cuadrados. Todos los muebles son importados. Valen una fortuna. No sabía que ese directo se convertiría en la prueba de mayor peso en su contra. Hice capturas de pantalla, guardé el video. Cuanto más presumían, más se apretaba la soga alrededor de su cuello. Ya hemos llegado. La voz de don Alejandro me devolvió a la realidad. Entramos en la comisaría. Después de que expuse los hechos y presenté las pruebas iniciales, las escrituras de propiedad a mi nombre y el video de las cámaras en tiempo real. El inspector de policía frunció el ceño. El asunto es grave. Allanamiento de morada y encima alteración del orden público. Subinspector, reúna a una unidad. Salimos hacia allí. Señora, acompáñenos para identificar y abrir las puertas. 3 coches de policía con las sirenas encendidas rompieron el silencio de la exclusiva urbanización. Yo iba en el coche de cabeza, viendo cómo las luces azules se reflejaban en los cristales. El corazón me latía a 1000 por hora, no por miedo, sino por la emoción de esperar el final. Los coches se detuvieron frente a las puertas de la mansión número 18. La música del interior seguía atronando. Estaban borrachos de su ilusoria victoria y no sospechaban que su ruina estaba a punto de llamar a su puerta. Atención, apaguen la música y abran la puerta. La potente voz resonó por el megáfono. La música en el interior se cortó de golpe. Las luces del salón parpadearon. A través de una rendija de la puerta principal, vi cómo Diego salía corriendo. Tenía la cara blanca como un fantasma. Miró fuera, retrocedió tambaleándose y se cayó. «Mamá, la policía está en la puerta». Su grito parecía el chillido de un cerdo en el matadero. Salí del coche y me situé junto al inspector de policía. Me hizo una seña. Metí la llave en la cerradura. Clic. Las pesadas puertas se abrieron. La brillante luz de los faros de los coches de policía iluminó el patio, revelando el terror en los rostros de toda mi antigua familia, apelotonada a la entrada. La hora de la verdad había llegado. Nadie se mueva, manos en la cabeza. La orden sonó como un trueno. Unos amigos de Lucía intentaron saltar la valla, pero fueron interceptados al instante por los agentes. En el salón reinaba el caos. Doña Rosa estaba de pie con una copa de vino tinto. Le temblaba tanto la mano que el vino se le derramaba sobre el vestido de seda que le había robado a mi madrina. Lucía, pálida, intentaba quitarse el reloj Rolex y esconderlo bajo el sofá, pero un policía le agarró el brazo justo a tiempo. «Agentes, esto es un malentendido», balbuceaba Diego, a quien le flaqueaban las piernas. «Esta es la casa de mi mujer. Solo estábamos celebrando la inauguración. Alguien se ha equivocado». Miró a su alrededor. Su mirada se detuvo en mí, que estaba detrás del abogado y del inspector.
Carmen, díselo, diles que soy yo, tu marido, y esta es tu madre. ¿Por qué has llamado a la policía para detener a tu propia familia?, gritó, aún intentando hacerse la víctima. El inspector dio un paso al frente con una carpeta en las manos. Ciudadano Diego Navarro, hemos recibido una denuncia por un delito de allanamiento de morada y robo de pertenencias en esta dirección. La propietaria legal de la mansión, doña Carmen Robles Vargas, ha interpuesto la denuncia. ¿La propietaria? Doña Rosa abrió la boca y se le cayó la mandíbula. No puede ser. Carmen es solo la sirvienta. Ella cuida la casa. Se equivocan. No tiene dinero para una mansión. Di un paso al frente. La brillante luz de la lámpara de araña iluminó mi rostro con el moretón de la bofetada. Miré directamente a doña Rosa, abrí despacio el bolso, saqué las escrituras de propiedad oficiales y las levanté. Doña Rosa, Diego, miren bien. Estas son las escrituras de la parcela y del inmueble construido en ella. Propietaria, Carmen Robles Vargas. Ni sirvienta, ni criada. Esta es mi casa. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Doña Rosa se quedó mirando mi nombre en el documento y luego me miró a mí. Debido al shock no podía respirar, se llevó la mano al corazón y se desplomó en el sofá. Tú me has engañado. Eres una estafadora, susurró. ¿Quién ha engañado a quién? Esbocé una sonrisa amarga. Yo nunca dije que fuera la sirvienta. Fue vuestra propia avaricia la que inventó esa historia. Habéis irrumpido en mi casa, os habéis comido y bebido mis cosas, habéis roto mis pertenencias, me habéis pegado y además habéis robado. Señor inspector, el reloj que lleva en la muñeca la señorita Lucía Navarro está valorado en 25.000 euros. Tengo las facturas y el certificado de autenticidad. Al oír la suma, Lucía se desmoronó y rompió a llorar. Yo no lo sabía. Solo me lo estaba probando. Diego, sálvame. Mamá, sálvame. El frío metal de las esposas se cerró en sus muñecas. Ciudadana Lucía Navarro, acompáñenos a la comisaría para esclarecer los hechos. No quiero ir a la cárcel. Carmen, te lo ruego, perdóname, gritaba Lucía. Pero ya era tarde. Diego, al ver el arresto de su hermana y el desmayo de su madre, entró en pánico. Corrió hacia mí, cayó de rodillas, se abrazó a mis piernas y rompió a llorar a lágrima viva. Cariño, me equivoqué. Estaba ciego. Perdona a Lucía, aún es joven. Tú eres la dueña. Di una palabra y todo terminará. Te lo suplico. Miré al hombre a mis pies. Al mismo que hacía unas horas me había pegado y me había gritado que me iba a enseñar una lección. Ahora era tan patético como un gusano. Diego, dije, en voz baja y fría. Cuando me pegaste, ¿pensaste en nuestra familia? Cuando me endosabas las deudas de tu hermana, ¿pensaste en cómo iba a vivir yo? Y ahora súplicas. Demasiado tarde. Aparté la pierna de un tirón y él cayó al suelo. Llévenlos a todos a comisaría, ordenó el inspector. Levantaron a Diego y se lo llevaron hacia la salida. Al pasar por mi lado, su mirada suplicante se transformó en odio. Siseó entre dientes. Carmen, eres cruel. Esto no te lo perdonaré. Me quedé sola en medio del salón destrozado, viendo cómo se los llevaban. Las sirenas se desvanecían a lo lejos, pero la tormenta en mi alma aún no se había calmado. Esto era solo el comienzo de mi venganza. En la sala de interrogatorios, la fría luz de los tubos fluorescentes caía sobre la mesa de acero. Estaba sentada frente a Diego. Él tenía la cabeza agachada. Su aspecto daba lástima. Fuera lloraba doña Rosa, exigiendo ver a su hijo y gritando que yo les había tendido una trampa. El abogado don Alejandro puso un documento sobre la mesa. Diego, esto es un convenio regulador para el divorcio de mutuo acuerdo. Carmen ya ha firmado. Léalo y firme. Diego levantó la cabeza. ¿Divorcio? Ni lo sueñes. No firmaré. Ahora que eres rica, quieres abandonarme. Pues no te va a salir bien. Los bienes adquiridos durante el matrimonio son gananciales. Esa mansión también es mía. Casi me echo a reír por su descaro y su ignorancia de las leyes. Diego, explicó tranquilamente don Alejandro. Esta mansión fue una donación realizada antes del matrimonio. Existe un contrato notarial que lo acredita.
Es un bien privativo. Usted no tiene ningún derecho sobre ella. En cambio, su deuda de 150.000 euros es una deuda personal suya, contraída antes del matrimonio para fines personales. Así que Carmen no tiene ninguna obligación de pagarla. La cara de Diego se ensombreció. Además, añadí yo, tu hermana está ahora mismo siendo investigada por un delito grave de hurto. Se enfrenta a varios años de prisión. A ti y a tu madre también os pueden acusar de allanamiento de morada. ¿Tú, me estás amenazando?, balbuceó Diego. No amenazo, estoy negociando. Si firmas ahora mismo los papeles del divorcio, renuncias a cualquier reclamación y te disculpas públicamente conmigo en las redes sociales, estudiaré la posibilidad de retirar la denuncia por robo para intentar atenuar la condena de Lucía. Diego miró el documento y luego miró hacia la ventana, tras la cual lloraba su madre. Dudó. Tengo que pensarlo. No tienes mucho tiempo. Encendí en mi teléfono la grabación de su conversación en la noche de bodas. El pez está en la red. El sonido era nítido. Y también esto. Le puse el video en el que suplicaba a los matones, prometiéndoles sacar el dinero a su esposa. Si no firmas, mañana todo esto estará en Internet, en tu empresa, entre todos tus familiares. Perderás no solo a tu mujer y a tu hermana, sino la poca dignidad que te queda. Me miró como si me viera por primera vez. Cogió el bolígrafo con mano temblorosa y firmó. Lloraba, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de rabia de perdedor. Hecho. Cogí el documento. Don Alejandro, presente los papeles. Salí. En el pasillo, doña Rosa se abalanzó sobre mí. Tú has obligado a mi hijo a... Ahórrese las fuerzas. La aparté. Su hijo lo ha firmado todo. A partir de este momento, somos unos completos desconocidos. Ah, y prepárese. Pronto su hijo se hará famoso en Internet. Salí de la comisaría y respiré el aire frío de la noche. Libertad. Pero la batalla aún no había terminado. Entré en mi cuenta anónima y pulsé publicar. Titular. El destape del siglo. Una familia de mantenidos y su amargo final. Adjunté todas las pruebas a la publicación. A los pocos minutos, mi teléfono explotó de notificaciones. La tormenta en Internet estaba destinada a barrer del mapa a esa familia de farsantes. Tras la tormenta nocturna en las redes sociales, la mañana en Madrid amaneció soleada, pero para la familia de mi exmarido fue una luz que calcinó los restos de su reputación. Yo estaba sentada en el Mercedes negro de mi madrina, frente al portal de aquel mismo complejo residencial que un día fue mi orgullo. Mi madrina se quitó las gafas de sol oscuras. Ya está. Hoy es el final. Mira bien, para no mostrar debilidad nunca más en el futuro. Asentí. La ventanilla del coche bajó. Había una multitud reunida en la puerta. Las pertenencias de la familia de Diego habían sido arrojadas a la acera. Bolsas de basura con ropa, un ventilador roto y nuestra foto de boda con el marco destrozado. Mi cara en la foto estaba pisoteada. Representantes del banco y la comisión judicial estaban precintando la puerta. Diego estaba de pie con la orden de desahucio temblando en las manos. Doña Rosa estaba sentada en el suelo llorando, pero esta vez nadie se compadecía de ella. Las vecinas a las que había invitado a la inauguración susurraban apartadas: se lo tienen bien merecido, estafadores, con deudas hasta el cuello y solo sabían echar humo a los ojos. Diego levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron. Bajé del coche con un elegante traje de chaqueta crema. Diego se abalanzó hacia mí, pero el guardaespaldas de mi madrina le detuvo. «Carmen, ¿has venido a salvarme?», gritó. «El banco nos ha echado. Me han despedido. Mamá, nosotros, ¿dónde vamos a vivir ahora?». Lo miré sin ningún tipo de emoción. «Ese es tu problema. Estamos divorciados. Pero si tú eres rica, tienes una mansión, tienes a una madrina millonaria», señaló a doña Isabel. «Ella fue la que prometió invertir en mi proyecto. ¿Por qué está ahora contigo?». Mi madrina salió del coche. «Joven, tiene usted mala memoria. Iba a invertir, pero después de contratar a un detective y descubrir a su familia, cambié de opinión. No trabajo con estafadores que engañan a sus esposas». «¿Usted? ¿Usted quién es?».
balbuceó doña Rosa. Soy la madrina de Carmen, dijo doña Isabel con firmeza. La mansión fue mi regalo para ella. Habéis tirado un diamante a la basura para quedaros con un montón de deudas. ¿Ya abrís los ojos? El rostro de doña Rosa se quedó blanco. Murmuró algo y luego se desplomó en el suelo. Empezó a echar espuma por la boca. Le había dado un ictus. «Mamá, mamá», gritó Diego. Llegó una ambulancia. Diego, al subir a su madre a la ambulancia, me lanzó una última mirada suplicante, pero yo subí la ventanilla en silencio. El Mercedes arrancó, dejando atrás el polvo y a una familia destruida por la codicia. Hospital Público Universitario. Planta de neurología. Olía a desinfectante y a sudor. Yo no quería venir aquí, pero el abogado me aconsejó que fuera para zanjar el asunto del escrito para atenuar la pena de Lucía. Diego estaba sentado en la puerta de la UCI con un fajo de facturas sin pagar. Al verme, se levantó de un salto. «Carmen, has venido. Sabía que no nos abandonarías». Intentó agarrarme del brazo, pero me eché atrás. «¿Cómo está tu madre?» «Ictus. Tiene paralizado el lado izquierdo. Necesita una operación urgente, de pago. Cuesta unos 15.000 euros», dijo rápidamente. «Carmen, no tengo dinero. Las cuentas están bloqueadas, la casa precintada. Mis amigos me han dado la espalda. Préstame 15.000, trabajaré toda la vida para ti». Le miré. Esa cantidad para mí ahora no era mucho, pero para él era la vida de su madre. Pero recordé todo, cómo me obligaban a pagar sus deudas, la bofetada de Diego, su desprecio. La compasión que había empezado a surgir en mí se apagó al instante. «No te los voy a prestar», dije con frialdad, «porque sé que no los vas a devolver». Diego cayó de rodillas en pleno pasillo, sin importarle las miradas de los curiosos. «Carmen, te lo suplico. Es mi madre. Aunque no tuviera razón, es una mujer mayor. ¿Vas a dejar que muera? Para ti 15.000 euros es como comprarte un bolso. Otra vez esa hipocresía. Levántate. No montes un espectáculo». Abrí el bolso y saqué un sobre grueso. Los ojos de Diego se iluminaron. Agarró el sobre, pero dentro no había dinero, sino un taco de folios A4. «¿Qué? ¿Qué es esto?» «Es una lista de ofertas de empleo para peones con cobro diario», dije con calma. «Mozo de carga en Mercamadrid, barrendero en el turno de noche, peón de obra. Si trabajas 3 turnos y vendes la moto, en un tiempo reunirás lo del primer pago». «¿Tú? ¿Te estás burlando de mí?». Arrojó los papeles al suelo. «Tengo un título universitario de empresariales. Soy jefe de departamento». «Ex jefe de departamento», le interrumpí. «Tu madre se está muriendo y tú sigues pensando en tu orgullo. Entonces siéntate y llora abrazado a tu título». Me di la vuelta para irme, pero recordé algo. Me acerqué a él y le susurré al oído. «Hay otra forma. Ve al pueblo, a la casa vieja en Toledo. Debajo de la cama de tu madre, bajo la tercera baldosa, hay una libreta de ahorros con 100.000 euros. Ella prefiere dejaros ahogar en deudas antes que soltarlos. Suerte». La expresión de Diego cambió. Por sus ojos pasó un destello de sospecha y avaricia. Le dejé allí de pie, en medio del pasillo. No tenía dudas de lo que haría. Ya no tenía que hacer nada más, solo observar cómo se destruían a sí mismos. 2 días después, me enteré por una enfermera conocida de que Diego, efectivamente, había ido al pueblo y había encontrado la libreta con los 100.000 euros. Pero, irónicamente, estaba a nombre del hermano de doña Rosa, desaparecido hacía mucho tiempo. Diego llegó al hospital exigiendo que su madre firmara una autorización o le dijera dónde estaba el DNI de su hermano. En la habitación se montó un verdadero drama. Doña Rosa, incapaz de hablar, farfullaba y lloraba, intentando proteger su dinero escondido. «Mamá, dame el DNI». «¿Qué quieres? Llevarte el dinero a la tumba». «Tengo deudas. Lucía irá a la cárcel, y tú escondes el dinero», gritaba, intentando arrancarle a su madre paralítica su último secreto. En ese momento se abrió la puerta y entraron los policías. Tras ellos iba Lucía, esposada. «Diego Navarro, acompáñenos». Yo no he hecho nada. Hemos ampliado la investigación sobre el caso de fraude de criptomonedas Criptoleón.
Su hermana ha testificado que usted era su cómplice, que blanqueaba el dinero a través de su cuenta y captaba a otras personas, e incluso intentó apropiarse fraudulentamente de los bienes de su exesposa. Diego miró a Lucía. Ella bajó la cabeza. Lo siento, Diego. Me dijeron que si entregaba al organizador me rebajarían la condena. Tú has traicionado a tu propio hermano. Diego se abalanzó sobre ella, pero fue inmovilizado. De nuevo aullaron las sirenas. Se llevaron al hermano y a la hermana. En la habitación solo quedó doña Rosa. Lo había visto todo. Su hija en la cárcel, su hijo arrestado, su casa embargada, su último secreto al descubierto. El shock le provocó convulsiones. Los monitores empezaron a pitar. Los médicos corrieron a salvarla. Yo estaba detrás del cristal, viendo aquello con el corazón encogido. Quería que pagaran, pero el precio era demasiado alto. No era solo la ruina, era la aniquilación total. Me di la vuelta y me fui. Escribí a mi abogado. Paralice todos los procesos judiciales. Ya han recibido la condena del tribunal de su propia conciencia. Un mes después, fui al hospital por última vez. Doña Rosa estaba tumbada en la cama, delgada, con el pelo blanco. Al verme, echó a llorar. Dejé en silencio fruta y un puré caliente en la mesilla. Había pagado todas sus facturas y contratado a una cuidadora por un mes. Después la trasladarían a una residencia de ancianos pública. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Intentaba decir algo. No hacen falta disculpas, negué con la cabeza. No he hecho esto porque la haya perdonado, sino para liberarme a mí misma. No quiero vivir con odio. Saqué la sencilla alianza de boda y se la puse en la palma de la mano. Se la devuelvo. Con esto, nuestra conexión ha terminado. Salí. A mi espalda resonó su llanto ahogado. Eran lágrimas de un arrepentimiento tardío. En la calle me esperaba mi madrina. Corrí y la abracé. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero eran lágrimas de liberación. «Vámonos a casa, hija». «Sí, a casa», sonreí, «a mi casa, a mi vida, donde ahora la que manda soy yo». Un año después, abrí la puerta de mi propia boutique de ropa de diseño en el centro de Madrid. Tras el divorcio, dejé la oficina y, con el apoyo de mi madrina, creé mi propia marca. El negocio iba viento en popa. Esa tarde iba a ver un local para mi segunda tienda. En un semáforo, mi mirada se detuvo en la acera. Sentado bajo un árbol, había un hombre delgado con un desteñido uniforme de repartidor de comida. A su lado había una moto vieja. Estaba dándole de comer, con cuidado y con una cuchara pequeña, a una anciana en silla de ruedas. La mujer tenía el pelo blanco y la boca torcida, pero miraba a su hijo con ternura. Eran Diego y doña Rosa. Él había salido de prisión en libertad condicional. Había envejecido, tenía las manos curtidas por el trabajo. Limpió pacientemente la boca de su madre y luego él mismo mordió un trozo de pan duro, sin lujos, sin mentiras. Solo un hijo intentando redimir su culpa a través del trabajo duro y de unos cuidados que habían llegado tarde. El semáforo se puso en verde. Quise bajar la ventanilla, decir algo, pero me contuve. Mi aparición estaba de más. Tenían su vida, una vida dura, pero quizás más honesta, y yo también tenía la mía. Pisé el acelerador. Por el espejo retrovisor, vi cómo sus figuras se hacían cada vez más pequeñas hasta desaparecer. En mis labios se dibujó una ligera sonrisa. La vida es justa, pero a veces, el mejor final no es la destrucción del enemigo, sino su arrepentimiento y, para una misma, la oportunidad de alzar el vuelo por encima de la miseria del pasado. Encendí la radio. Al frente brillaba el atardecer, tiñendo la carretera de dorado. Sabía que el amanecer de mi nueva vida ya había llegado. Gracias por dedicar su valioso tiempo a escuchar esta historia del canal. Si este vídeo le ha resultado útil, no olvide darle a me gusta, compartirlo con sus seres queridos y, por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuevos materiales valiosos. Creemos juntos una comunidad cálida donde todos puedan aprender, compartir experiencias y prepararse para unos años de madurez llenos de salud y paz mental. Le deseamos a usted y a su familia mucha felicidad y bienestar. Hasta la vista en los próximos videos.